Hola a todos. No sé por dónde empezar esta historia. Han pasado 3 meses desde que ocurrió todo, y aún no puedo dormir bien por las noches. Mis padres me han llevado a terapia, pero ¿cómo le explicas a alguien lo que realmente vimos esa noche? Decidí contárselos a ustedes porque necesito sacarlo de mi pecho. Quizás así pueda encontrar algo de paz. Esta es la historia de cómo un simple viaje de camping con mis mejores amigas se convirtió en la peor pesadilla de nuestras vidas. Todo comenzó en marzo, cuando mi amiga Sofía propuso hacer un viaje de camping para celebrar que habíamos terminado los exámenes finales. Éramos 5, Sofía, Luna, Camila, Andrea y yo. Habíamos sido mejores amigas desde la secundaria, y la idea de pasar un fin de semana largo en la naturaleza sonaba perfecta. Sofía había encontrado un lugar llamado Reserva Natural Piedra Negra, a unas 3 horas de la ciudad. En las fotos se veía hermoso, bosques densos, un lago cristalino y senderos bien marcados. Lo mejor de todo era que estaba permitido acampar de forma gratuita. Va a ser épico, decía Luna mientras empacábamos las mochilas en mi casa. Necesitamos desconectarnos del mundo y reconectarnos entre nosotras. Si tan solo hubiéramos sabido lo que nos esperaba. Llegamos al lugar un viernes por la tarde. El paisaje era realmente espectacular, árboles gigantescos que parecían tocar el cielo, el sonido del viento entre las hojas, y ese olor a tierra húmeda que solo encuentras en los bosques profundos. Pero había algo extraño en el ambiente. Una sensación que no sabía describir en ese momento. El guardabosques, un hombre mayor con barba gris y ojos inquietos, nos recibió en la entrada. Cuando Sofía le dijo que íbamos a acampar, su expresión cambió. ¿Van a quedarse toda la noche?, preguntó, mirando hacia el bosque con nerviosismo. Sí, hasta el domingo, respondió Andrea con entusiasmo. El hombre se quedó callado por un momento largo. Demasiado largo. Manténganse en los senderos marcados. Y si escuchan ruidos extraños por la noche, no salgan de sus carpas hasta que amanezca. Todas nos reímos nerviosamente. Pensamos que estaba tratando de asustarnos con historias típicas de camping. Ojalá le hubiéramos hecho caso. Encontramos un claro perfecto cerca del lago para armar nuestras carpas. Pasamos la tarde nadando, haciendo fogata y riéndonos como siempre. Todo parecía normal, mágico incluso. Cuando cayó la noche, nos sentamos alrededor del fuego a contar historias de terror. Era nuestra tradición. Camila siempre tenía las mejores historias, y esa noche no fue la excepción. Nos contó sobre una secta que supuestamente había existido en esos bosques décadas atrás. Dicen que hacían rituales para invocar entidades oscuras, susurró con voz dramática. Y que una noche, algo salió mal. Nunca encontraron los cuerpos. Camila, ya basta, gritó Luna, medio riendo, medio asustada. Pero yo noté algo mientras ella hablaba. En la oscuridad del bosque, entre los árboles, creí ver una luz tenue que se movía. Se lo comenté a las chicas, pero cuando todas miramos, no había nada. Debe haber sido un animal con ojos brillantes, dijo Sofía, pero su voz no sonaba muy convencida. Al día siguiente decidimos explorar los senderos más alejados. Habíamos visto en el mapa que había unas ruinas antiguas a unos 2 kilómetros de nuestro campamento. Sonaba interesante y queríamos sacar fotos para Instagram. El sendero se volvía más denso y oscuro a medida que nos adentrábamos. Los árboles crecían tan juntos que apenas pasaba la luz del sol. Había un silencio extraño también. No se escuchaban pájaros ni insectos. Solo nuestros pasos sobre las hojas secas. Después de 1 hora caminando, Andrea gritó desde adelante, chicas, tienen que ver esto. Corrimos hacia donde estaba y lo que vimos nos dejó heladas. En medio de un claro circular, había una estructura de piedras negras dispuestas en forma de pentagrama. En el centro había un altar de piedra manchado con algo que parecía ser sangre seca. Alrededor del círculo había símbolos extraños grabados en los árboles, algunos tan profundos que la corteza había sanado alrededor de ellos, sugiriendo que llevaban ahí mucho tiempo. Pero lo más perturbador eran los objetos esparcidos por el lugar, velas negras derretidas, huesos de animales pequeños colgando de las ramas, y pedazos de tela que parecían haber sido ropa. Esto es real, susurró Luna, con la voz temblorosa. No es una broma ni una atracción turística. Alguien realmente hace rituales aquí. Camila había sacado su teléfono y estaba tomando fotos. No puedo creer que hayamos encontrado algo así. Es como si fuéramos exploradores urbanos. Pero yo tenía un mal presentimiento. Muy malo. Chicas, creo que deberíamos irnos, dije. Esto se siente mal. Estás exagerando, respondió Sofía.
Es solo un lugar donde algunos raros hacen sus cositas. Probablemente ni siquiera vienen seguido. Estaba a punto de insistir cuando Andrea gritó desde el otro lado del claro, hay algo más por aquí. Seguimos a Andrea hasta una pequeña cueva natural entre las rocas. Adentro había más velas, pero estas parecían haber sido encendidas recientemente. El suelo estaba cubierto de dibujos hechos con algo que parecía sangre. Y en las paredes. Dios mío, en las paredes había fotos. Fotos de personas. Docenas de ellas. Algunas parecían ser de décadas atrás, otras más recientes. Todas mostraban a gente joven, de nuestra edad aproximadamente. Y todas tenían algo en común, los ojos habían sido arrancados de las fotografías. En una esquina de la cueva encontramos una caja de metal. Dentro había más fotos, pero estas eran diferentes. Mostraban los rituales en progreso. Personas encapuchadas alrededor del altar. Y en el centro, no puedo describir lo que vimos. Era demasiado horrible. Pero entendimos inmediatamente que no eran rituales simbólicos. Eran reales. Y involucraban sacrificios humanos. Luna vomitó. Camila empezó a llorar. Andrea no paraba de decir, tenemos que irnos ahora. Pero cuando salimos de la cueva, ya no estábamos solas. Había alguien parado en el borde del claro. Una figura encapuchada, completamente inmóvil, mirándonos. No podíamos ver su rostro, pero sabíamos que nos estaba observando. ¿Quién es?, susurró Sofía. La figura no respondió. No se movió. Solo estaba ahí, como si hubiera estado esperándonos. Entonces, lentamente, levantó una mano y nos hizo una seña para que nos acercáramos. Corramos, dije. Corramos ahora. Pero cuando nos dimos vuelta para escapar por donde habíamos venido, había otra figura bloqueando el sendero. Y luego otra apareció entre los árboles. Y otra. Estábamos rodeadas. No sé cómo explicar lo que pasó después. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado. Las figuras encapuchadas comenzaron a moverse hacia nosotras, pero de una manera extraña, antinatural. Sus pasos no hacían ruido, y parecían deslizarse más que caminar. Corrimos hacia el único espacio abierto que quedaba, pero era como si el bosque mismo conspirara contra nosotras. Las ramas se extendían para atraparnos, las raíces aparecían de la nada para hacernos tropezar. Luna fue la primera en caer. Gritó cuando algo la agarró del tobillo, pero cuando nos dimos vuelta para ayudarla, ya no estaba. Solo quedaba su mochila en el suelo. Luna, gritamos, pero no hubo respuesta. Solo el eco de nuestras propias voces en el bosque silencioso. Seguimos corriendo, pero sabíamos que nos estaban siguiendo. Podíamos sentir su presencia detrás de nosotras, acercándose cada vez más. Camila fue la siguiente. Un momento estaba corriendo a mi lado, y al siguiente había desaparecido. Solo escuchamos su grito cortándose abruptamente, como si alguien le hubiera tapado la boca. Éramos solo 3 ahora, Sofía, Andrea y yo. Y sabíamos que no íbamos a llegar todas al campamento. Llegamos al claro donde estaban nuestras carpas justo cuando el sol se ponía. Todo se veía normal, como si nada hubiera pasado. Nuestras cosas seguían ahí, la fogata de la noche anterior todavía tenía cenizas. Tenemos que llamar a la policía, jadeó Andrea, buscando su teléfono. Pero no había señal. Por supuesto que no había señal. El auto, dijo Sofía. Tenemos que llegar al auto y salir de aquí. Empezamos a empacar frenéticamente lo esencial, pero entonces escuchamos algo que nos heló la sangre. Cánticos. Voces profundas y guturales cantando en un idioma que no reconocíamos. Y se acercaban. A través de los árboles pudimos ver luces de antorchas acercándose a nuestro campamento. Docenas de ellas. El lago, susurré. Podemos escondernos en el lago. Corrimos hacia el agua y nos sumergimos entre los juncos de la orilla. El agua estaba helada, pero no nos importaba. Solo queríamos desaparecer. Desde nuestro escondite pudimos ver cómo las figuras encapuchadas entraban a nuestro campamento. Eran muchas, quizás 20 o 30. Se movían con propósito, como si supieran exactamente lo que estaban haciendo. Y entonces las vimos. Luna y Camila estaban con ellos, pero algo estaba mal. Se movían de manera extraña, como marionetas. Sus ojos. Dios mío, sus ojos estaban completamente negros. Los encapuchados comenzaron a armar algo en el centro de nuestro campamento. Era un círculo ritual, similar al que habíamos encontrado en el bosque, pero más elaborado.
Trajeron el altar de piedra y lo colocaron en el centro. Entonces, una de las figuras se quitó la capucha. Era el guardabosques. Hermanos, dijo con una voz que no sonaba completamente humana, las ofrendas han llegado voluntariamente. El ritual puede comenzar. Las otras figuras se quitaron las capuchas una por una. Algunos eran gente del pueblo cercano que habíamos visto en la gasolinera. Otros parecían diferentes. Más viejos de lo que debería ser posible. Sus rostros estaban marcados con cicatrices rituales y sus ojos tenían ese mismo vacío negro que ahora tenían Luna y Camila. Esta noche, continuó el guardabosques, completaremos el círculo. 5 almas jóvenes para despertar a nuestro Señor de su sueño milenario. Entendí con horror que habíamos caminado directamente hacia una trampa. El lugar no era una coincidencia. Los habían estado esperando. Una de las figuras señaló hacia el lago. Hay 3 más. La siento. Supimos que nos habían encontrado. No tenía sentido seguir escondiéndonos. Sofía, Andrea, susurré, cuando cuente 3, corran hacia el sendero principal. No miren atrás. No se detengan por mí. No te vamos a dejar, respondió Andrea con lágrimas en los ojos. Uno de nosotras tiene que sobrevivir para contar lo que pasó aquí, insistí. 1, 2. Pero antes de que pudiera decir 3, algo me agarró desde abajo del agua. Era una mano, pero no era humana. Los dedos eran demasiado largos, demasiado fríos. Me arrastró hacia el fondo del lago antes de que pudiera gritar. Bajo el agua pude ver la verdad horrible. El lago estaba lleno de cuerpos. Docenas de ellos, en diferentes estados de descomposición. Todos tenían la misma expresión de terror en sus rostros. Todos eran jóvenes como nosotras. Cuando logré volver a la superficie, Sofía y Andrea habían desaparecido. Solo quedaban ondas en el agua donde habían estado. Me arrastraron al altar. Mis amigas estaban ahí, pero ya no eran mis amigas. Esas cosas con sus rostros me miraban con una expresión vacía, esperando. El guardabosques levantó un cuchillo ceremonial. La hoja estaba cubierta de símbolos grabados que parecían moverse por sí solos. Con esta 5ª alma, proclamó, nuestro Señor despertará y reclamará este mundo. El cuchillo se acercaba a mi pecho. Podía sentir algo horrible tratando de entrar en mi mente, de tomar control de mi cuerpo como había hecho con mis amigas. Pero en el último momento, algo cambió. El cuchillo se detuvo a centímetros de mi corazón. El guardabosques me miró con confusión. Esta alma, murmuró, está manchada por el miedo verdadero. No puede ser ofrecida pura. Los otros encapuchados se agitaron nerviosamente. Apparently, algo había salido mal con su ritual. El miedo la ha cambiado, continuó el guardabosques. Si la sacrificamos ahora, nuestro Señor despertará, pero no como esperamos. Despertará hambriento. Furioso. Incontrolable. Hubo murmullos preocupados entre los cultistas. Apparently, incluso ellos tenían miedo de lo que habían estado tratando de invocar. Déjenla ir, ordenó finalmente el guardabosques. Pero que sepa que está marcada. Llevará la semilla de lo que vio aquí. Y cuando el miedo crezca lo suficiente en su corazón, nuestro Señor podrá usarla como portal. Me soltaron, pero sabía que no era libre. Nunca sería libre. Tus amigas nos pertenecen ahora, me dijo el guardabosques mientras yo me alejaba tambaleándome. Y tú serás nuestro mensajero. Compartirás esta historia, plantarás las semillas del miedo en otros corazones. Y cuando hayamos reunido suficiente terror, volveremos por ti. Corrí hacia el estacionamiento. Mi auto seguía ahí, las llaves donde las había dejado. Manejé toda la noche sin parar, llorando, temblando, mirando constantemente por el espejo retrovisor.